Muy amable, siempre es un placer estar aquí con los amigos del Chopo. Espero serles claro en esta mañana, ya mediodía, y presentarles un poco un panorama de las enfermedades autoinmunes en el siglo XXI. No hubiera quedado bien las enfermedades autoinmunes en la Expo Reforma, así que dejé el título tal cual. Pero vamos a plantear varias cosas. ¿Cuáles son las premisas para pensar en las enfermedades autoinmunes? Lo primero es que el autorreconocimiento es un fenómeno natural y fisiológico del sistema inmune. El proceso patológico, a diferencia de lo anterior, entraña una lesión celular, tisular u orgánica de acuerdo a los mecanismos de ruptura de tolerancia a lo propio. Esta es la base conceptual de las enfermedades autoinmunes. La misma intención reparadora de la cascada inmunológica es fuente de inflamación, es decir, el sistema trata de compensar el daño y al compensar el daño produce inflamación. Y la perpetuación del daño en ausencia de un estímulo detonante, llámese virus, bacteria, hongo o trauma, un factor disparador, define la patología autoinmune. Y les quiero abundar un poco en el concepto de que no es lo mismo padecimiento que enfermedad. Y la razón de esto es porque las enfermedades son entidades específicas que se caracterizan por daño orgánico, sistémico o molecular. Los padecimientos, a cambio de esto, son situaciones, digamos, diversas que afectan al individuo en su integridad y se definen por ciertos trastornos en la función que lo incapacitan. En suma, los pacientes no están plagados por una enfermedad continua, sino por las dificultades que se acumulan, como el peso de la cronicidad, que es lo que les quiero afirmar en esto. Entrando a nuestro tema, el modelo clásico de enfermedad autoinmune es un modelo en el cual las células participantes del sistema inmunológico rompen la tolerancia a lo propio, causan un mecanismo de activación celular que puede ir en un sentido o en otro y romper finalmente la integridad de la inmunidad adquirida o innata. En una diapositiva muy rápida, uno concibe por lo menos dos mecanismos de tolerancia: la central, que depende del timo básicamente, y la periférica, que depende de las células en la edad adulta, y esto dispara los mecanismos de memoria o de respuesta autoinmune. Lo básico es conceptual que hay una célula T reguladora, una célula B efectora, y que la célula T hace un contacto directo a través de ligandos específicos, y esto derrama la producción de autoanticuerpos a partir de la presencia de ciertas citocinas. Si ustedes lo conciben desde aquí, uno podría modificar el comportamiento de la enfermedad autoinmune en la medida que modifique las citocinas o en la medida que disminuya la actividad de la célula efectora. Ese es el principio fundamental del tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y gradualmente hemos ido identificando ciertos citocinas en particular que pueden activar diversas series de mecanismos, fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos, y dar como resultado de ello diversas manifestaciones, entre las que se encuentran desde luego la artritis, la esclerosis múltiple o la psoriasis. En cuanto a autoinmunidad generalizada, que es de los que les quiero yo hablar hoy, tenemos por lo menos varios síndromes que lo representan muy claramente. De un lado, el lupus eritematoso generalizado; de otro lado, la artritis reumatoide; los síndromes poliglandulares autoinmunes, que son tema de otra plática; los síndromes de sobreposición, donde encuadran enfermedades con diferentes manifestaciones; y la esclerodermia y las miopatías inflamatorias, que son por definición las enfermedades autoinmunes. Les voy a hablar un poco entonces de la artritis reumatoide. Es un padecimiento progresivo e incapacitante. Generalmente la versión adulta se caracteriza por inflamación simétrica de las articulaciones, particularmente las manos, las muñecas, rodillas, y las tres formas infantiles, que son la forma generalizada o sistémica, la forma oligoarticular y una forma poliarticular muy similar a la adulta. En la forma oligoarticular, la presencia de anticuerpos antinucleares en niñas
hace un riesgo alto de uveitis e incluso de ceguera. Por eso les pongo ojo con los anticuerpos antinucleares, sobre todo en este grupo de pacientes. Lo típico, perdón que se salió un poco de balance en la diapositiva, es hoy en día estamos haciendo diagnóstico con péptido cíclico citrullinado, factor reumatoide, que antes era nada más la punta del iceberg. Los dos puntos nos dan una sensibilidad muy alta, y no esperar cambios radiológicos sino hasta que pasen por lo menos 6 meses. Lo importante en cuanto al padecimiento es favorecer cambio de vidas, evitar el uso de esteroides, ya les hablaré por qué, y buscar la terapia biológica lo antes posible. De las que estamos hablando son enfermedades poligénicas o multigénicas. A ver, aquí ven una lista, y ni siquiera es exhaustiva, de todos los genes que están involucrados en el mecanismo operativo de la artritis reumatoide. Quizás lo fundamental sigue siendo considerar el HA-DR-beta1, que es fundamentalmente lo que se ve en el 60 o 65% de los pacientes, pero sí hay una serie de marcadores diversos, como ven ahí, de activación celular, que son genes que activan esta enfermedad. Típicamente, como en cualquier enfermedad autoinmune, pensamos que hay factores ambientales que la pueden disparar, que hay estos genes de susceptibilidad variados de los que hablábamos, y que la conjugación de estos dos elementos da cambios epigenéticos que alteran la tolerancia a lo propio, particularmente en la artritis, generan este fenómeno que llamamos la citrulinización de las proteínas. Eso activa la formación de autoanticuerpos, particularmente el péptido cíclico citrulinado y el factor reumatoide, y eventualmente hacen una transición hacia la artritis y la enfermedad sinovial per se. Los marcadores diagnósticos que hemos visto a lo largo del tiempo son bastante sencillos. Si lo piensan por un momento, anemia normocítica normocrónica, es decir, anemia de enfermedad crónica, trombocitosis en las fases más álgidas de la enfermedad, y en algunos casos leucopenia, particularmente en las formas homocigotas para DR-beta1. Reactantes de fase aguda, velocidades de penetración globular, que nunca se debe olvidar. Un médico general que está sospechando, o un médico familiar de primer contacto que sospecha un paciente con artritis reumatoide, es indispensable que le pida con la citología hemática sedimentación globular y proteína C reactiva. Ya más adelante uno puede pensar en ferritina, que es otro marcador de inflamación aguda, o ciertas citocinas que ya estamos midiendo, pero todavía son relativamente caras, como interleucina 1, 6 o factor de necrosis tumoral. El factor reumatoide por sí mismo da un valor predictivo positivo cuando más del 70 o 75%. El péptido cíclico citrulinado tiene un valor predictivo más alto, 82 o 91%, pero si se conjugan estos dos, el valor predictivo puede ser cercano al 100%. O sea que ante la sospecha de artritis reumatoide vale la pena tomar ambos. No esperen cambios radiológicos antes de los 6 meses, y bueno, si tienen un paciente que está dispuesto a pagarlo y desde luego condiciones aceptables para hacerlo, hacer un gammagrama, una resonancia magnética tiene un enorme costo, y generalmente yo no lo recomiendo de inicio para el diagnóstico, salvo que uno quiera valorar muy estrechamente el funcionamiento de las articulaciones. El problema con la historia natural de la artritis reumatoide es el siguiente: cuando empieza en el tiempo cero, la mayor parte de los pacientes con artritis reumatoide tienen una enfermedad indistinguible, pero conforme va pasando el tiempo, la tendencia es a ser, igual que la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes, una forma progresiva o recurrente. Y fíjense que el porcentaje de enfermedad que es limitada a un brote y se queda ahí es menos del 5% de los pacientes. La progresión radiológica, como ven en esta diapositiva, es muy crítica, porque cuando se llega a estos grados de erosión, el paciente empieza a notar deformidad. En general, antes de la época de la cortisona, en 1942, como reza esta diapositiva, utilizábamos todo este rango de enfermedades. Nuestros ancestros usaban salicilatos o inyecciones de anestesia local, transfusiones porque se pensaba que la anemia podía ser parte de la enfermedad, psicoterapia, y de valor muy cuestionable, como ven
ustedes ahí una lista de cosas entre los cuales en países del tercer mundo todavía seguimos usando estas tonterías de las venenos de abejas y inyecciones de diferentes cosas. Lo cierto es que con el tiempo hemos podido ir definiendo la fisiopatogenia de la enfermedad y entender que esta es una enfermedad multisistémica y que a partir del daño que ocurre en las articulaciones, si uno no la corrige a tiempo, el daño puede llegar a muchos otros órganos, y aquí no les pongo disfunción renal, pero yo frecuentemente veo pacientes con daño renal crónico, insuficiencia renal crónica después de muchos años. Sinovitis implica inflamación, implica erosión e implica deformidad. ¿Cuáles son los tratamientos convencionales? Bueno, desde luego hemos encontrado a lo largo de 35 años ya que el uso de metotrexate tiene que ser constante en los pacientes, AINES y analgésicos a demanda, antipalúdicos y sulfonamidas ya cada vez en menor uso porque fueron diseñados un poco por serendipia a mediados del siglo XX, y otros inmunosupresores y esteroides que en general yo considero personalmente que son un riesgo importante de iatrogenia y tienen que ser restringidos. Lo que sí es cierto es que el comportamiento de la enfermedad ha cambiado con la avalancha de monoclonales. Y aquí tienen una lista tampoco exhaustiva de algunos monoclonales que existen actualmente en el mercado: Humira, Cimzia, Enbrel, Simponi, Remicade, etcétera, que son medicamentos que estamos usando en la actualidad y que se sabe que tienen características para inhibir aquello que yo les decía al principio, o el factor de necrosis tumoral, o los receptores de citocinas, y menos exitosamente algunos otros receptores celulares de células B. Problema, como todos sabemos, inmunosupresión, y un problema muy serio en nuestro país, post. Fíjense nada más, les pongo unos cuantos ejemplos. Lo que cuesta en la actualidad mensual o quincenalmente cualquiera de estos tratamientos. Desde luego son prohibitivos para quien no tenga un seguro de gastos médicos o que no sea millonario o haya asaltado la Expo Reforma hoy en la mañana, porque de ninguna manera hay forma de pagar eso si uno es un ciudadano de a pie de este país. El problema que yo enfrento en mi práctica privada no solamente es el costo de esto, sino que como cualquier país de bajos ingresos seguimos viendo que la gran mayoría de los pacientes se pagan de su propio bolsillo, 48%, sus tratamientos médicos. Fíjense la diferencia con países ricos. En países ricos la seguridad social paga el 40% de su costo de tratamiento crónico y solamente en un 14% ellos tienen que pagárselo. Nosotros tenemos un pico, por ejemplo, de actividad privada, un poco de actividad gubernamental, en nuestro caso concreto salud, la Secretaría de Salud, los hospitales del sector público, IMSS o ISSSTE, pero la verdad es que la mayor parte de nuestros pacientes siguen pagando de su propio bolsillo el tratamiento, y eso hace muy limitada la posibilidad de dar un tratamiento. Y por si fuera poco, resulta que el glucosamina y el condroitin, que sirven tanto como el consejo de mi suegra, siguen siendo los medicamentos que se utilizan más frecuentemente en enfermedades reumáticas y no sirven para nada. Mi suegra es muy generosa y algunos consejos sí son buenos, pero la mayoría no hay que tomarlos en cuenta. Como aquello de cuida a mi hija. El aceite de bacalao, la víbora de cascabel, la uña de gato, todas estas cosas son cosas que seguimos usando, y fíjense el costo que puede tener del bolsillo en los pacientes el usar antioxidantes. ¿Cuánto cuesta la ilusión? Nadie lo sabe, pero es importante que ustedes eduquen a sus pacientes para que no se vayan por este tipo de cosas. La autoinmunidad es un proceso que se puede tratar muy bien si se trata fisiopatológicamente y con inteligencia, y no se me ha ocurrido nunca que la víbora de cascabel pueda modificar el curso de la enfermedad que aquí ven que es profundamente compleja. Dejando eso atrás, vamos a pasar a otra enfermedad. A mí me apasiona mucho, quizás porque es la joya de la corona de las enfermedades autoinmunes, que es el lupus eritematoso. Es una enfermedad poligénica nuevamente, pero en este caso que induce daño vascular, no solamente proliferación sinovial, eso no se ve en el lupus eritematoso, y lo peculiar de esta
general es clínico y solamente con anticuerpos anti-DNA. Los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1990 siguen siendo vigentes, pero no esperen encontrar esos 4 datos que ahora les voy a poner de 11 en todos los pacientes con lupus. Lo que caracteriza al lupus es su heterogeneidad clínica, y si uno va a hacer diagnóstico de lupus tiene que pensar en linfopenia, linfocitos menos de 1500, en daño en los riñones, artritis, fiebre y daño en piel, que son como los 5 jinetes del apocalipsis de esta enfermedad. El tratamiento, por supuesto, debe ser individualizado. Otra vez, un ejemplo muy básico, tienen ustedes los genes, en este caso se conjugan citocinas, células T y anticuerpos nuevamente para producir el daño. ¿Cuál es la epidemiología? Una de cada 700 mujeres blancas y una de cada 245 mujeres negras. Dado la mezcla racial que tenemos en nuestro país, andamos como a la mitad de esto. Tenemos muchos genes negros, sobre todo en las zonas costeras del sur del país, y tenemos genes asiáticos también, que llegaron con las migraciones muy tempranas de tiempo inmemorial, sobre todo en nuestros genes indígenas. Por lo tanto, la frecuencia de lupus en nuestro país, aunque no se ha calculado con precisión, anda alrededor de 1 en cada 400 mujeres. Más grave en asiáticos y latinos, se han identificado, fíjense nomás, más de 100 genes. Ahora les muestro una diapositiva. Aquí tienen algunos ejemplos y la cantidad de cromosomas involucrados. Todos estos que ven con colorcitos, en particular los anaranjados, son locus génicos asociados a actividad inflamatoria, a desarreglos inmunológicos, a trastornos de la inmunorregulación o específicamente a manifestaciones propias de lupus. Por eso es una enfermedad tan abigarrada, tan distinta, y por eso un paciente con lupus respecto de otro no hay manera de ponerlos juntos y decir que tienen lo mismo, salvo porque coinciden en ciertos rasgos. Estos son los criterios del Colegio Americano, siguen siendo válidos. Yo no creo que se deban tomar como una lista rigurosa, pero sí piensen que es algo que puede ayudar al diagnóstico y tenerlos presentes cuando llega un paciente con rasma largo, caída de cabello, con úlceras en la boca, fiebre, dolores articulares. Sigue siendo muy válido para pensar en eso. Pero los elementos de diagnóstico que quiero puntualizar es una artritis que no causa erosiones, a diferencia de la que acabamos de ver, en cerca de 8 de 10 pacientes, eritema en zonas expuestas, dedos, de escote, cara, dorso de la nariz, orejas, glomerulonefritis, fiebre en 3/4 partes, y no esperen encontrar tanta vasculitis y mucositis en los pacientes, solo la mitad. Por supuesto, manifestaciones más específicas, sistema nervioso central, gastrointestinal o cardiopulmonar son en menor proporción. Aquí viene una nota importante: la linfopenia en menos de 1500 células en un estudio normal de biometría hemática ocurre en 9 de cada 10 pacientes, y es posible entonces hacer el diagnóstico presuntivo de lupus simplemente con una biometría hemática y la observación clínica cuidadosa de los pacientes. Anticuerpos anti-DNA en 7 de cada 10. No hagan gastar más a sus pacientes, no le pidan anticuerpos raros. Si lo hacen es para referirlo directamente con el especialista. Basta con que hagan el diagnóstico, que justifiquen un poco un tratamiento de inicio para que el paciente se sienta bien. Aquí sí, concretamente, el uso de esteroides ha salvado muchas vidas, nada más que hay que saberlos usar con cuidado. El problema del lupus sigue siendo este factor: la curva de diagnóstico muy tardío. Estamos haciendo diagnóstico después de que han pasado años de que el paciente empezó con manifestaciones, y cuando habla un paciente con daño renal, ya sabemos que ese riñón ha estado sufriendo el embate de anticuerpos y baja de complemento por muchos meses. Esta es la artritis no erosiva. Fíjense que no es una artritis que deforme, pero sí pone las manos gorditas. Se ha descrito como enfermedad de Charcot, que fue descrita por un médico francés en los años 30 del siglo pasado, sobre todo para fiebre reumática, pero es muy aplicable a lupus. El fenómeno de Raynaud, que ya sabemos que es un fenómeno vasoespástico como manifestación de daño vascular autoinmune. Aquí tienen una lista, no los voy a entretener
importantes de estos pacientes, por el uso de esteroides y el propio proceso inflamatorio, hacen oxidación de LDLs y muy rápidamente fenómenos trombóticos. Los anticuerpos que se han descrito en lupus son estos. Desde luego yo insisto que el único que vale la pena tomar en principio para un monitoreo inicial es el anti-DNA. Los otros son variantes un poquito menos comunes de lupus y ya son un poco materia del especialista de cómo tratarlas. Formas clínicas habituales, la que yo les decía, la más importante, artritis, fiebre y daño cutáneo. En ausencia de infección, cuando a mí me llega un paciente con artritis, fiebre y manifestaciones de quemazón, de daño en la piel como quemadura, lo primero que pienso es lupus. Y rara vez con la experiencia uno se equivoca con esto. La forma discoide es bastante más rara, la vemos casi como diagnóstico con los dermatólogos. Desde luego el lupus hematológico es una emergencia médica, la púrpura trombocitopénica autoinmune o las anemias hemolíticas, hay que hospitalizar a esos pacientes. Y hay 5 formas de glomerulonefritis que ya verán ustedes. La más común y desafortunadamente la más agresiva es la forma 4, que es la glomerulonefritis proliferativa difusa y que lamentablemente puede causar mucho daño si no se detecta a tiempo. Hay pacientes que hacen formas de mielopatía o daño al sistema nervioso central. Más recientemente, y lo voy a comentar muy deprisa, el síndrome, la variante con síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Aquí tienen una púrpura, el chiquito con manifestaciones en la cara, etcétera, las plaquetas, el vaso accesorio, y la nefropatía lúpica, donde ven el daño en esta microfotografía de barrido electrónico, las células encima de los podocitos, el daño, el ensanchamiento y la inflamación de los podocitos. Un hallazgo muy peculiar que son las vasculitis de pequeño calibre, sobre todo en la punta de los dedos o en el lecho de las uñas. Esta es una úlcera por fosfolípidos, una úlcera isquémica con destrucción de tejido muy abundante. Las vasculitis de mediano calibre que asustan mucho porque se puede perder en efecto dedos completos, extremidades muy fácilmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? 1, el diagnóstico tardío o equivocado. 2, el que aparezca sedimento urinario alterado, daño en el sistema nervioso central, desde luego citopenias graves, ya decía yo, trombocitopenia, anemia hemolítica o daño en pulmón. La hemorragia pulmonar en lupus es una emergencia médica que debe ser tratada con dosis muy altas de esteroides inmunosupresores en presencia de un equipo de terapia intensiva. El tratamiento excesivo. Desafortunadamente, la inexperiencia de ver estos pacientes en nuestro país por la rareza de la enfermedad o la falta de juicio clínico hace que estos pacientes se traten y demás. No hay esquemas de tratamiento de cortisona. Les voy a dar algunas sugerencias, pero nada de eso de 1 miligramo por kilogramo de peso, porque eso es iatrogenia. Hay que dar un tratamiento individualizado, lo dije al principio. Arrogancia del médico que crea que se la sabe y no consulte con especialistas o no consulte con otros colegas cardiólogos, neumólogos, infectólogos, etc. Comorbilidad cardiovascular, ya se los decía, y en muchos casos, lamentablemente, porque son chicas jóvenes que se sienten muy invadidas por el uso de esteroides o inmunosupresores, o la misma familia, o el mal consejo de propios y extraños, abandonan el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento básico? Otra vez insisto, primero no hacer daño, recordar la máxima hipocrática, usar fármacos a la medida del daño, no hay cartabones ni dosis arbitrarias, aspirina a dosis bajas, y si el paciente lo único que tiene es dolor articular, un poquito de manifestaciones, uno puede arrancar con indometacina, diclofenaco, ibuprofeno y todavía no saltar a los esteroides hasta que no tenga un diagnóstico preciso. Hombre, si el paciente viene o la paciente con una artritis agresiva, con la piel muy quemada, un paso adelante, un poquito de esteroides no le va a hacer daño. Usamos esteroides por vía oral e hidroxicloroquina, no cloroquina. Acuérdense de mí, el Seguro Social y el ISSSTE siguen usando cloroquina. Es 10 veces más tóxica que la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en el mercado es el Plaquenil, no es comercial, es 10 veces menos tóxica que la Aranel, y esta es la que hay que usar.
Inmunosupresores, bueno, tenemos anticuerpos monoclonales ahora, diclofenolatos, y seguimos usando los inmunosupresores tradicionales, la satioprina y la ciclofosfamida. Y reservar lo que se llaman los pulsos o bolos de metilprednisolona para casos como el que comenté, hemorragia pulmonar, daño por mielopatía, glomerulonefritis aguda. Los errores de tratamiento pesan mucho en el pronóstico aquí. El empleo de los inmunosupresores tradicionales debe individualizarse y para eso hay una serie de marcadores de actividad que ya existen en todo el mundo que les llamamos SLEDAI, lo que quiere decir índice de actividad del lupus eritematoso sistémico. Existen ya muy disponibles en internet para que uno pueda decidir si usa más o menos esteroides. No hay esquemas de tratamiento. Yo uso dosis bajas, entiéndase por eso menos de 15 miligramos, de 15 para abajo de meticorten, de prednisona o prednisolona en pacientes que tienen solamente daño en piel, mucosas o artritis. Dosis medias en pacientes que tienen daño orgánico limitado, llámese esto daño renal, daño por cardiomiopatía, daño no complicado del sistema nervioso central, y dosis altas en los casos que ya les planteé. ¿Por qué? Porque la cortisona es una navaja de doble filo. ¿Qué tan necesaria y perentoria es que la use? Tengo que vigilar muy de cerca al paciente, evitar infecciones y sobre todo la osteopenia que viene con esto, y estimar todo el tiempo con mi paciente los riesgos de efectos indeseables. Sin embargo, la cortisona ya saben que tiene todas estas manifestaciones. Yo les pongo de un lado las manifestaciones que afectan al paciente, pero las manifestaciones que los médicos detectamos a mediano o largo plazo: osteoporosis, fracturas, intolerancia, diabetes, esteroidea, hipertensión, cataratas, incluso pancreatitis. Y sin embargo, sigue siendo los esteroides para esta enfermedad tan buenos como James Bond para el Imperio Británico. Siguen utilizándose, son algo que ha salvado muchas vidas, y si se usan racionalmente, realmente uno puede parar la enfermedad. Ahora ya conceptualmente entendemos que podemos hacer muchas modificaciones en el lupus, viendo toda la serie de mecanismos que siguen en secuencia en esta enfermedad, y estamos intentando ya nuevas opciones terapéuticas. Aquí les pongo algunas. Recientemente entró a México, finalmente, tardó mucho tiempo, un inhibidor de la activación de linfocitos B, de este factor que es el BLIS, el estimulador de linfocitos B, el anti-CD20 que es el rituximab. Ya hay medicamentos específicos para la interleucina 10 y hay tolerógenos y péptidos que sirven para inhibir directamente los anticuerpos, como sería el diclofenolato de mofetilo. Yo lo que les quiero plantear es que en la medida que nos vayamos más para atrás en esta escala de valores, creo que ya cambié aquí la flechita y ya no se ve, déjenme ver si lo regreso. La flechita para que se vea. Gracias. Si nos vamos de regreso, digamos, de los anticuerpos, que son la última manifestación, hacia atrás, es muy probable que si atacamos en el futuro la interacción de las células promotoras de la inflamación en fases tempranas de lupus, podamos hacer mucho más de lo que hacemos ahora. Miren este ejemplo. El ejemplo es, bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero el ejemplo es el belimumab. Es un nuevo medicamento, aquí lo tienen representado gráficamente. En un paciente normal lo que hay es una activación de células B que produce una cierta cantidad de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, deja células de memoria suficientes para afectar el nuevo proceso inflamatorio. Pero en un paciente con lupus no tratado lo que hay es una inmensa activación de células dendríticas, una inmensa proliferación de células T reguladoras, y el resultado neto es una gran cantidad de células plasmáticas activadas, lo que propiamente yo les decía hace unos minutos como hipergamma-globulinemia policlonal. El nuevo medicamento que acaba de llevar a México y que fue diseñado específicamente para inhibir el activador de células B es un medicamento de nombre genérico belimumab, muy caro, ciertamente, un anticuerpo monoclonal. En Estados Unidos y en México ya existe, se llama Benlysta. Yo fui el primero en utilizar
utilizarlo en México, lo hacía traer de Houston desde hace 3 años, empezó a salir allá, y créanme que he podido revertir manifestaciones de insuficiencia renal, de daño al sistema nervioso central, de daño cardiopulmonar como nunca lo había visto. No digo que sea la panacea, pero digo que hoy por hoy es de lo mejor que tenemos en la farmacopea para el tratamiento de los enfermos. Desafortunadamente, repito, es un fármaco muy caro, está del orden de 7,000 pesos la ampolleta y se utiliza una cada 28 días o 2, lo cual habla de que mínimo, además de la hospitalización, el tratamiento intravenoso, vigilancia, el paciente se gasta de 30 a 40 mil pesos en una dosis. O sea que no es algo accesible. No sé si lo vayan a tener las instituciones de salud, por lo pronto lo dudo. Muchos de estos pacientes nos dan guerra por el riesgo obstétrico. Tienen un factor de pérdida fetal superior a 3, generalmente asociado con anticuerpos antifosfolípidos de clase IgM. En ellos vemos mucho lupus neonatal, y en caso de pacientes lúpicas que se embarazan, ahí sí vale la pena tomar el anti-SSA, que es un anticuerpo mucho menos frecuente en lupus, pero muy importante para diagnosticar daño neonatal. Generalmente las pacientes que tienen manifestaciones hepáticas, pulmonares o de daño a células T o trombocitopenia tienen un riesgo de aborto temprano muy alto, y factores incidentales, tromboembolismo, sobre todo en pacientes primíparas o multíparas añosas, pacientes que tienen un índice de masa corporal muy grande, o pacientes que han tenido preeclampsia y uso de inmunosupresores. Por último, quiero mencionarles otro padecimiento que para mí ha sido un reto diagnóstico y terapéutico a lo largo de los años, que es la esclerodermia. A diferencia de la anterior, es una enfermedad endotelial fibrosante. Empieza en el endotelio, dispara factores de crecimiento, depósito de colágenas, activación de endotelinas, y lo que ocurre tardíamente en estos pacientes es aumento de la presión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar o daño glomerular por fibrosis. El diagnóstico en general se debe hacer separando las formas limitadas de las formas difusas. Es una enfermedad que tiene varias fases: la fase inflamatoria, una fase más temprana que es una fase edematosa. Ahí es muy difícil hacer el diagnóstico. El paciente llega con las manos hinchadas, tal vez un poquito hipertenso, tiene fenómeno de Raynaud. Uno no alcanza a concebir qué está pasando, pero si no sospecha uno eso a tiempo, pierde una enorme posibilidad de tratar, porque la intervención temprana es crucial. Hay casos aislados de toxicidad reportados en la literatura: el síndrome de aceite de colza en España en 1981, donde unos barbajanes repartieron aceite contaminado casa en casa en Castilla y Asturias, y hubieron más de 100,000 intoxicados, de los cuales cerca de 10,000 desarrollaron una forma de esclerodermia difusa con mucho daño pulmonar, muchas muertes. Y hay una forma de enfermedad que es la fascitis eosinofílica o síndrome de Schulman, que es un daño que se ha atribuido a un triptofano también contaminado como suplemento para los chicos que hacían fisiculturismo en Estados Unidos hace unas 2 décadas. Estos son los anticuerpos que comúnmente vemos en estos pacientes. En las formas difusas lo que vemos es que anticuerpo antitopoisomerasa 1. En las formas menos difusas, más limitadas, vemos este anticuerpo anticentrómero que ven ustedes aquí. Y en algunas otras vemos anticuerpos anti-RNA, que son las formas de sobreposición. Por inmunofluorescencia son muy buenos. Ahora ya se hace más específicamente por ELISA, tanto el antitopoisomerasa y anticentrómero. Es muy importante distinguir estos dos, porque el curso de la enfermedad es muy diferente. Aquí tienen el fenómeno de Raynaud que vemos en este paciente. A diferencia del vasoespasmo que yo les mostraba en lupus, en la esclerodermia el vasoespasmo es mucho más sostenido. Generalmente ante la exposición al frío se quedan las manos blancas o rojizas por mucho tiempo, y los pacientes pueden tener días de tenerse con un dedo blanco completamente exangüe. Entonces es importante diferenciar estas dos formas de presentación del síndrome de Raynaud, porque puede uno pensar en este diagnóstico tempranamente.
Las formas difusas traen calcinosis, traen daño. Este es el lecho de la uña. Fíjense cómo se ven esos pliegues de los pequeños vasos fibrosados en el borde de la uña, con microscopía o con un oftalmoscopio acercándolo mucho. La forma de Raynaud que les decía yo, que puede causar ulceraciones, y desde luego todos los fenómenos de fibrosis, incluyendo la fibrosis pulmonar y la calcinosis en codos. Esto es simplemente para comentarles el síndrome de Crest, que es una variante difusa, seguramente ustedes han oído mucho. Son pacientes que hacen calcinosis, como la que vimos en la diapositiva previa. El tricolor francés, acuérdense que el Raynaud es una fase primero de vasoconstricción, los dedos se ponen azules, una fase de cianosis, después una fase muy larga de vasoconstricción, y pueden tener una fase roja de sobrecompensación, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se pongan las manos blancas y azules o moradas, como las vimos. Los pacientes pueden hacer disfunción del músculo liso del esófago, a eso va la E, en inglés sclerodactyly o sclerodactylia en español, fibrosis en los dedos, telangiectasias, que habitualmente yo las busco en la cara, en la lengua o en el tronco, que son estas pequeñas malformaciones vasculares muy chiquititas que tienen la característica de que cuando uno las aprieta pierden color y lo recuperan al soltarlas. Es muy típico de las telangiectasias. Y sobre todo a un paciente con este diagnóstico hay que hacerle un ecocardiograma muy temprano, porque frecuentemente tienen ya hipertensión arterial pulmonar. En general, el problema de esta enfermedad es un problema que ven aquí en esta diapositiva. Mucho daño hipóxito, mucho estrés oxidativo, mucho daño de fibrosis perivascular y desde luego destrucción endotelial hasta que terminan cerrándose los vasos de mayor o menor medida y el paciente desarrolla una enfermedad crítica, ya sea renal o pulmonar. En general, creemos que la intervención en el futuro hemos sido muy lentos para discernir los cambios anatomofisiológicos y anatomopatológicos en esta enfermedad, para tratar de distinguir una estrategia que permita vencer el daño en el momento que ocurre la lesión por óxido nítrico y la lesión por los fibroblastos más tempranamente, antes de que ocurra la fibrosis. En este momento el tratamiento básico es cortisona a dosis bajas, porque sube la presión intrapulmonar. Solo en la fase temprana, esta edematosa que yo les decía, vasodilatadores tan pronto que se pueda para Raynaud, particularmente amlodipino, nifedipino, diltiazem, etc. Evitar iatrogenia, no dar AINES en estos pacientes, porque en general eso acelera el daño en los riñones. Utilizar D-penicilamina, para mí es una tragedia que en este país la D-penicilamina que yo he usado durante tantos años ya no existe, la tengo que estar trayendo de España, Estados Unidos o Francia, y en este momento es un problema tratar a estos pacientes, cuando créanme que yo he salvado vidas con la D-penicilamina mejorando la presión intrapulmonar. Diltiazem para hipertensión arterial pulmonar y calcinosis. Paradójicamente, en algunos pacientes yo traté de utilizar alguna vez dosis bajas de anticoagulantes, porque también disminuyen la calcinosis, que no es otra cosa que cicatrización, si lo piensan, pero el problema es que uno pone muy en riesgo a estos pacientes de sangrado. O sea que les sigo recomendando el diltiazem, la pentoxifilina también para abrir arterias, y en la medida de lo posible frenar hipertensión renovascular, sobre todo con enalapril, medicamentos de ese tipo. Aquí tienen la fibrosis nefrogénica, que es el daño que uno ve en estos pacientes, con un gran daño en toda la corteza renal. Y con ello quiero concluir: la autoinmunidad es inherente a la estructura biológica. Todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo tenemos autoinmunidad. Sin embargo, para ser patológica requiere de una transgresión de señales post-transcripcionales, es decir, que aumente la proliferación celular, que aumente el daño en los factores de crecimiento, que se altere el mecanismo compensatorio. Su denominador común es inflamación que se perpetúa a sí misma. En el caso de la esclerodermia, que llega a fibrosis; en el caso del lupus,
que afecta órganos, en el caso de la artritis que destruye articulaciones. Epitomiza la interacción fecunda entre genes y ambiente. Las enfermedades autoinmunes son, por definición, enfermedades epigenéticas, y todo diagnóstico y todo tratamiento entraña el reconocimiento de esta enfermedad. Hay que pensar que son enfermedades que pueden afectar muchos órganos y que uno tiene que vigilar al paciente desde muchas perspectivas, de lo simple a lo complejo. Lo primero, la A de anamnesis, hacer una buena semiología. B, biometría hemática, perfiles metabólicos y urianálisis. Con eso yo ya tengo una pesquisa primaria del paciente. Buscar autoanticuerpos, eso sería lo siguiente, lo que yo les dije: anti-DNA, factor reumatoide, péptido cíclico y por último estos anticuerpos en esclerodermia. Cuando uno ya tiene eso, lo fundamental es descartar que no haya daño en órganos blancos, y la E es ya con esos elementos pedir evidencia histopatológica para confirmar el diagnóstico. Y por último, ya irse un poco a las regalías de los fenómenos moleculares. En general, yo les quisiera decir que en medicina lo hipocrático no es saber más, sino saber lo útil, discernir lo aplicable y sobre todo como médicos en el consultorio, en el hospital, en la vida diaria, saber investigar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor. Una pregunta es relacionada sobre el sistema de anticuerpos fosfolípidos, para ver en su experiencia qué relación tiene la hiperprolactinemia con la relación... ¿Qué, perdón? Hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia. Prolactinemia, sí. Porque, bueno, ya se conoce que tiene algunos efectos sobre todo similarmente con la interleucina 6 y la interleucina 10, y que es un factor proinflamatorio, sobre todo con la presentación o el mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y de incluso de desarrollar trombosis en el uso de preparación. Yo personalmente, a diferencia de mis colegas del Centro Médico La Raza, pienso que es un epifenómeno. La hiperprolactinemia fue demostrada en pacientes con lupus en fases tempranas de la enfermedad y se pensó por ahí de los años 80, mediados finales de los 80, que modificando el comportamiento de la prolactina en suero, uno podría, por ejemplo, con los inhibidores típicos de prolactina que hemos usado a lo largo de los años, que uno podría modificar el sistema neuroinmunoendocrino de estos pacientes. Lo cierto es que no ha sido así. Lo cierto es que parece más una respuesta epifenoménica de la neurohipófisis a la respuesta inflamatoria, y que en general, de la misma manera que uno pensaría que a lo mejor modificando el cortisol puede modificar el circuito neuroinmunoendocrino, no ha sido así, el resultado no ha sido tan bueno. Ojalá fuera así, pero la hiperprolactinemia, a pesar de que la prolactina sí tiene un papel en la activación de las células T y B, no es directamente influyente en el daño patológico autoinmune del que les hablaba yo hace un momento. Muy buenas tardes, doctor. Yo quiero felicitarle muy rápido, pero muy bien explicado. Yo soy portadora de ALB, entonces yo quisiera preguntarle algo. He escuchado que la fibrosis pulmonar es uno de los padecimientos que se dan por el simple uso del metotrexate. Yo quisiera que usted me dijera si es por el metotrexate o pudiera ser por la enfermedad en sí, ¿con qué frecuencia llega usted a ver esa fibrosis pulmonar? Es una buena pregunta, doctora. Desde luego que sabemos que hay pacientes que hacen fibrosis pulmonar por metotrexate, pero a la luz de la gran cantidad de pacientes tratados, parece que no es la causa, sino más bien que se trataba de pacientes que tienen la enfermedad fibrosante asociada a artritis reumatoide, concretamente la neumonitis intersticial usual asociada a artritis reumatoide, hoy llamada así, y que es una forma de daño inmunológico, sobre todo en los reumocitos tipo 2 y después en el intersticio pulmonar que causa fibrosis. Yo tengo pacientes con esa manifestación tratados incluso con metotrexate que no progresaron más. Les suspendimos el metotrexate, desde luego, pero en algún otro momento se les reinició el
luego hay que darles esteroides a dosis altas porque son pacientes que si no fibrosan muy rápidamente los pulmones. En concreto, mi impresión es que el metotrexate no es tan fibrosante como se dice, sí es riesgoso, desde luego hay que vigilarlo, pero cuando uno enfrenta a un paciente con fibrosis pulmonar, número uno hay que suspender metotrexate, cambiar a otra forma de tratamiento y desde luego dar esteroides a dosis medias o altas. Disculpe, porque el diagnóstico temprano en este caso sería el examen más sencillo, que es la misma. El diagnóstico temprano en general de esos pacientes son pacientes que cuando llegan al consultorio llegan antes o en fases muy tempranas ya con la fibrosis pulmonar, por lo menos basal. Acabo de tener 2 en el mes que transcurre y fueron pacientes que abrieron como muy agresivamente con una artritis reumatoide poliarticular muy agresiva. Los revisa uno, escucha ya un poco de estertores finos en las bases, toma una placa y ya hay un fenómeno de fibrosis basal. Son pacientes que hacen una efervescencia importante de enfermedad, generalmente con factor reumatoide y péptidos cítricos citrulinados muy altos desde el inicio del padecimiento. ¿Sí? Disculpe, la última pregunta. En relación al diagnóstico con los péptidos citrulinados, ¿usted creerá que se puede utilizar como método diagnóstico para ver la evolución o nada más? Desde luego, yo considero que sí. No es tan sensible como se nos ha planteado, que va disminuyendo en la medida que corrige, pero sí sirve para seguir al paciente mucho más que el factor reumatoide. Buen punto, doctor. Sí. Bueno, antes que nada, acá, doctor. Es que veo. Antes que nada, muchas felicidades, me encantó su ponencia, un poquito rápida pero muy buena. Mi pregunta es la siguiente: yo soy cirujano dentista, atiendo a una paciente que tiene artritis reumatoide desde los 15 años, mi paciente actualmente tiene 42 años. Efectivamente, acabo de ver que sus diagnósticas coinciden con anemia, tiene síndrome de Sjögren, no tiene buena lubricación, mucosas. Pero mi paciente requiere de raigones, me refiero a extracciones múltiples, uso obviamente de medicamentos y posiblemente una cirugía de tercer molar. Mi pregunta es si tenemos alguna contraindicación en cuanto a antiinflamatorios, antibióticos, algunos anestésicos locales. En general, yo lo que hago con los pacientes, doctor, a ver si entendí bien su planteamiento, es que cuando se van a someter a una cirugía, por ejemplo, un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, una cirugía ortopédica o de cualquier otro tipo, les suspendo los inmunosupresores al menos 15 días antes de la cirugía, los pongo en régimen de antibiótico durante la cirugía y los siguientes 3 días, como si fuera una cirugía de alto riesgo. Desde luego, si es una cirugía contaminada, la cuestión cambia y hay que seguir los protocolos de cirugía contaminada, me refiero a colon, etc. Pero si es una cirugía no contaminada y no cardiopulmonar, en general uno puede manejar bastante bien esos pacientes y reiniciar la inmunosupresión después. Acuérdense que son pacientes con riesgo cardiopulmonar alto, todos ellos, y por lo tanto usar enoxaparina, usar alguna otra forma de prevención de trombosis venosa profunda es importante. ¿Sí? Ok, entonces le recomendaríamos anestésicos sin vasoconstricción y suspender el medicamento unitario, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor. Por lo menos una semana o 10 días antes, sí. Hola, doctor. Yo quería preguntarle qué experiencia tiene, qué conoce usted del factor de transferencia en el apoyo a los pacientes y en qué etapa se puede utilizar, o todo el tiempo, o recomienda. ¿Cómo no, doctora? Miren, es una pregunta que me hacen tanto los pacientes como colegas no especialistas con frecuencia. Debo aclarar que yo soy inmunólogo y yo he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca a lo largo de mis años de experiencia profesional la historia del factor de transferencia. Estamos hablando de enfermedades poligénicas autoinmunes que se activan, que producen alteraciones de la inmunorregulación. El factor de transferencia es una quimera, doctora, no hace otra cosa que crear la sensación de que uno está haciendo una intervención inmunológica cuando en realidad no está modificando nada el curso natural de la enfermedad. Yo les sugiero con todo respeto,
desarrolló con mucho entusiasmo las investigaciones de factor de transferencia en los años 70, que por favor no lo usen. Están enriqueciendo gente que cree que lo puede utilizar en diabetes, en cáncer, en lupus, en vitiligo y en dolor de muelas, como si se trataran de las mismas enfermedades. Eso no tiene sentido. Estas son enfermedades de activación celular. Si uno da un activador celular, lo único que puede pasar es que empeore la enfermedad. ¿Sí? Me temo que es así. Hola, buenas tardes. Agradeciendo su excelente presentación. Hasta el fondo. No la veo, levante su brazo. Sí. Hola, buenas tardes. Dentro de los factores precipitantes para una enfermedad autoinmune, en su alta experiencia, ¿ha llegado a considerar alguna vez los aspectos psicológicos? Desde luego. Yo estudié psicoterapia, doctora, precisamente por eso. En el año de 2005, cansado de oír que mis pacientes sufrían problemas emocionales a la par con su enfermedad y pensando que a lo mejor podía entender mejor el concepto del padecimiento, hice 4 años de estudios en psicoterapia que me han servido no para volverme psicoterapeuta, pero sí para entender y escuchar mejor. Desde luego, un denominador común en los pacientes es cómo les afecta esto su vida, cómo el peso de la cronicidad, como yo les ponía en las primeras diapositivas, afecta la calidad de vida y muy probablemente su vida de relación, sin duda, y cómo el hacer intervenciones generosas afectivamente, generosas psicológicamente, puede mejorar mucho el curso natural de estas enfermedades, particularmente el lupus, donde se trata de mujeres jóvenes que les afecta muchísimo su vida personal y su fertilidad, en mujeres con esclerodermia que tienen desde luego un pronóstico muy sombrío, o en personas con artritis reumatoide a quienes les afecta mucho su capacidad hasta de tener una vida de relación aceptable. Entonces creo que una parte importante, no estoy sugiriendo que nos entrenemos todos en psicoterapia, esa es una locura mía, pero sí planteo que es importante que aprendamos a escuchar y que acompañemos a los pacientes en esta larga travesía del dolor de las enfermedades que yo atiendo. Del lado izquierdo, Chucho, del lado izquierdo, Chucho, que se pare. Sí. Deficiencia de proteína SI. No, la deficiencia de proteína S en general está más asociada a factores trombofílicos, como usted sabe, doctora, y lo vemos en algunos casos de pacientes con síndrome nefrótico, pero lo que caracteriza la trombofilia de estas enfermedades son los anticuerpos antifosfolípicos, básicamente el anticoagulante lúpico, básicamente mecanismos endoteliales, no mecanismos propios del sistema de coagulación. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Y si podría darnos su teléfono de consultorio, se lo agradeceré mucho. Así en comercial abierta. Sí, me hace favor. Yo creo que todos lo necesitamos. Es 5-135-1731 o 5-135-6671. Nunca había hecho un comercial de este tamaño, amigo. Bien. Bueno. Buenas tardes, doctor. 5-135-1731, estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles del Pedregal, o 5-135-6671. Y de antemano les agradezco la confianza. A lo largo de estos años, muchos médicos familiares y generales me han mandado pacientes. Yo me siento muy halagado de poderles ayudar, y créanme que yo no soy captador de pacientes. Habitualmente lo que hago es regresar al paciente con una nota, un análisis clínico para que ustedes lo sigan manejando y yo lo vea esporádicamente. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias al doctor Palacio por su brillante exposición. Una vez más, el Laboratorio Médico Chopo le agradece su participación, doctor. Queremos que nos acepte un presente. Muchísimas gracias, doctor.
De las que estamos hablando son enfermedades poligénicas o multigénicas. A ver, aquí ven una lista y ni siquiera es exhaustiva de todos los genes que están involucrados en el mecanismo operativo de la artritis reumatoide. Quizás lo fundamental sigue siendo considerar el HLA-DR-beta1, que es fundamentalmente lo que se ve en el 60 o 65% de los pacientes, pero sí hay una serie de marcadores diversos, como ven ahí, de activación celular, que son genes que activan esta enfermedad. Típicamente, como en cualquier enfermedad autoinmune, pensamos que hay factores ambientales que la pueden disparar, que hay estos genes de susceptibilidad variados de los que hablábamos, y que la conjugación de estos dos elementos da cambios epigenéticos que alteran la tolerancia a lo propio, particularmente en la artritis, generan este fenómeno que llamamos la citrulinización de las proteínas. Eso activa la formación de autoanticuerpos, particularmente el péptido cíclico citrulinado y el factor reumatoide, y eventualmente hacen una transición hacia la artritis y la enfermedad sinovial per se. Los marcadores diagnósticos que hemos visto a lo largo del tiempo son bastante sencillos. Si lo piensan por un momento, anemia normocítica normocrónica, es decir, anemia de enfermedad crónica, trombocitosis en las fases más álgidas de la enfermedad y en algunos casos leucopenia, particularmente en las formas homocigotas para DR-beta1. Reactantes de fase aguda, velocidades de medicación globular que nunca se debe olvidar. Muy amables, siempre es un placer estar aquí con los amigos del Chopo. Espero serles claro en esta mañana, ya a mediodía, y presentarles un poco un panorama de las enfermedades autoinmunes en el siglo XXI. No hubiera quedado bien las enfermedades autoinmunes en la Expo Reforma, así que dejé el título tal cual. Pero vamos a plantear varias cosas. ¿Cuáles son las premisas para pensar en las enfermedades autoinmunes? Lo primero es que el autorreconocimiento es un fenómeno natural y fisiológico del sistema inmune. El proceso patológico, a diferencia de lo anterior, entraña una lesión celular, tisular u orgánica de acuerdo a los mecanismos de ruptura de tolerancia a lo propio. Esta es la base conceptual de las enfermedades autoinmunes. La misma intención reparadora de la cascada inmunológica es fuente de inflamación, es decir, el sistema trata de compensar el daño y al compensar el daño produce inflamación. Y la perpetuación del daño en ausencia de un estímulo detonante, llámese virus, bacteria, hongo o trauma, un factor disparador, define la patología autoinmune. Y les quiero abundar un poco en el concepto de que no es lo mismo padecimiento que enfermedad. Y la razón de esto es porque las enfermedades son entidades específicas que se caracterizan por daño orgánico, sistémico o molecular. Los padecimientos, a cambio de esto, son situaciones, digamos, diversas que afectan al individuo en su integridad y se definen por ciertos trastornos en la función que lo incapacitan. En suma, los pacientes sufren desde luego la artritis, la esclerosis múltiple o la psoriasis. En cuanto a autoinmunidad generalizada, que es de los que les quiero yo hablar hoy, tenemos por lo menos varios síndromes que lo representan muy claramente. De un lado, el lupus eritematoso generalizado, de otro lado, la artritis reumatoide, los síndromes poliglandulares autoinmunes, que son tema de otra plática, los síndromes de sobreposición, donde encuadran enfermedades con diferentes manifestaciones, y la esclerodermia y las miopatías inflamatorias, que son por definición las enfermedades autoinmunes. Les voy a hablar un poco entonces de la artritis reumatoide. Es un padecimiento progresivo e incapacitante. Generalmente la versión adulta se caracteriza por inflamación simétrica de las articulaciones, particularmente las manos, las muñecas, rodillas, y las tres formas infantiles, que son la forma generalizada o sistémica, la forma oligoarticular y una forma poliarticular muy similar a la adulta. En la forma oligoarticular, la presencia de anticuerpos antinucleares en niñas hace un riesgo alto de uveitis e incluso de ceguera. Por eso les pongo ojo con los anticuerpos
favorecer que no están plagados por una enfermedad continua, sino por las dificultades que se acumulan, como el peso de la cronicidad, que es lo que les quiero afirmar en esto. Entrando a nuestro tema, el modelo clásico de enfermedad autoinmune es un modelo en el cual las células participantes del sistema inmunológico rompen la tolerancia a lo propio, causan un mecanismo de activación celular que puede ir en un sentido o en otro y romper finalmente la integridad de la inmunidad adquirida o innata. En una diapositiva muy rápida, uno concibe por lo menos dos mecanismos de tolerancia: la central, que depende del timo básicamente, y la periférica, que depende de las células en la edad adulta, y esto dispara los mecanismos de memoria o de respuesta autoinmune. Lo básico es conceptual, que hay una célula T reguladora, una célula B efectora, y que la célula T hace un contacto directo a través de ligandos específicos, y esto derrama la producción de autoanticuerpos a partir de la presencia de ciertas citocinas. Si ustedes lo conciben desde aquí, uno podría modificar el comportamiento de la enfermedad autoinmune en la medida que modifique las citocinas o en la medida que disminuya la actividad de la célula efectora. Ese es el principio fundamental del tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y gradualmente hemos ido identificando ciertos citocinas en particular que pueden activar diversas series de mecanismos: fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos, y dar como resultado de ello diversas manifestaciones, entre las que se puede dar un médico general que está sospechando, o un médico familiar de primer contacto que sospecha un paciente con artritis reumatoide. Es indispensable que le pida con la citología hemática sedimentación globular y proteína C reactiva. Ya más adelante uno puede pensar en ferritina, que es otro marcador de inflamación aguda, o ciertas citocinas que ya estamos midiendo, pero todavía son relativamente caras, como interleucina 1, 6 o factor de necrosis tumoral. El factor reumatoide por sí mismo da un valor predictivo positivo cuando más del 70 o 75%. El péptido cíclico citrullinado tiene un valor predictivo más alto, 82 o 91%, pero si se conjugan estos dos, el valor predictivo puede ser cercano al 100%. O sea que ante la sospecha de artritis reumatoide vale la pena tomar ambos. No esperen cambios radiológicos antes de los 6 meses, y bueno, si tienen un paciente que está dispuesto a pagarlo y desde luego condiciones aceptables para hacerlo, hacer un gammagrama, una